Aldos Quepacase e Isabel Tolosa saben que los mejores días parten por una gran mañana. Aquí comienza País ADN. ADN, la voz de todos, para todo Chile. ¡Feliz cumpleaños, Isabel Tolosa! ¡Feliz cumpleaños, Aldo Chapacase! Nos acabamos de enterar hace 5 minutos que estamos de cumpleaños el mismo día. ¿Cómo es posible esto? A mí me mandaron en la mañana la pauta de Mediabanco y ahí venía efemérides. Cumpleaños de Aldo Chapacase. Así me enteré que estamos de cumpleaños el mismo día. Bueno, en fin. Te quiero decir que yo nunca... nos conocemos poco, ¿eh? Quiere decir eso. Exacto. Vamos a tener que salir más a tomar café. O que valoramos poco el cumpleaños, digamos. Yo lo valoro muy poco. Pero veo que ni siquiera en eso estamos concordantes. Yo siempre sospeché de Maricondo, fíjate. En mi casa en algún momento se trató de hacer maricondeo, ¿ya? O sea, ordenar esas cosas. Pero yo siempre sentía que esa cuestión era para gente que podía ordenar, no para calle que tiene cabros chicos desordenando y corriendo de un lado para otro. Por lo tanto, siempre sospeché de ellos. Te quiero decir, entonces que ahora diga, no puedo seguir haciendo maricondeo con el tercer hijo recién nacido, me parece raro, ¿no? ¿Qué le pasa en todo caso? O sea, yo la verdad que cuando supe que Maricondo dice quiero decirles a todos que no soy capaz de ordenar, me encantó. Me sentí tan bien cuando vi mi closet en la mañana, me sentí tan bien cuando veo mi closet, digo, esto es maravilloso. Porque yo he tratado de ordenar a los Maricondo, me duraban 3 días. Por color, así, no, 3 días. Los calcetines, los tapes, bien, pero el resto es muy difícil. Alguna vez yo ensayé con los calcetines, o sea, hice un esfuerzo grande con los calcetines porque tengo que hacer un orden a ese respecto. A mí, yo soy de la gente que tiene papa de los calcetines. Entonces, resulta en condiciones muy especiales nomás. Pero en fin. Pero increíble, la maternidad cambia todo y hay que relajarse. Si no te relajas y lo pasas muy malo, ¿no? Bueno, estamos con Camila Miranda, con Álvaro Belolio, Rodrigo de la Riva conectado. ¿Cómo están? Ya los presento como corresponde. Feliz cumpleaños a los dos desde ya. O sea, yo creo que tenemos que hacer un programa especial de la vida de Isabel y Aldo. Vías paralelas. Aldo está en Wikipedia, yo no. Hay que subsanar eso. Pero además yo nací como 6 gobiernos antes que Isabel Tolosa. No, tenemos 3 años de diferencia. Hoy día lo supe. ¿3? 13, no tanto. 13 años. No tanto, fíjate. Habla por ti. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Aldo? Muy feliz cumpleaños a ti y a Isabel. Encantado de estar acá. Me habría encantado estar ahí presente, pero bueno, me tocó a distancia. Todo bien. Es un cumpleaños muy, muy austero. No hay galletas, no hay ni torta. No te preocupes. Ya, hagamos las presentaciones formales, que yo creo que tenemos mucho tema hoy día. Sí, voy. Estamos con Camila Miranda, abogada, presidenta de Nodo 21, con Álvaro Belolio, actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, experto en temas migratorios, y con Rodrigo de la Riva, ya lo escuchaban conectado, él es socio fundador de Activa Research, sociólogo. Bienvenidos a los 3, sí, tenemos una semana que partió bien interesante, yo creo que llegando a acuerdos, saliendo del nudo que se estaba trabando, y yo creo que debiéramos partir con algunos temas que son trascendentes. No sé, Aldo, si quieres partir hoy día con el Estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que el tema de hoy es Plaza Egaña. ¿Sí? Sí. Pucha, cuando uno siente, a partir de las declaraciones de Monsalva ayer y de cómo se desarrolló el tema, cuando uno siente que una vez más entramos a quién debe resguardar la seguridad de los malls, que son paseos familiares a esta altura, y cómo se hace aquello cuando la acusación del gobierno es ustedes no tienen ni siquiera las medidas mínimas de seguridad, y cuando la acusación del mall es, ¿saben qué? Hemos estado clamando por... nos enfrentamos a un tema que yo creo que en términos de la seguridad ciudadana es... re importante, Álvaro, sobre todo porque nos deja una vez más en un punto donde tú entiendes que la solución es muy difícil. O sea, que no es fácil ponerse de acuerdo, sobre todo con respecto a quién va a asumir la responsabilidad en estos centros donde hay tanta y tanta gente. A mí me impresiona un poco lo que hace el subsecretario Monsalve. O sea, yo nunca he visto la visión tan neoliberal como dicen, que él cree que hay que privatizar parte del uso de las armas. Yo creo que acá el rol del Estado en el control del orden público, en el uso de armas y otro, es de las pocas cosas donde hay bastante consenso. O sea, que él diga que es culpa de los privados por no tener más guardia, cuando los guardias no pueden tener armas, es muy difícil formarlo, hay ciertas restricciones, y no hace ninguna ley ni ninguna gestión para cambiarlo, y después le echan la culpa, desde mi perspectiva, un poco patudo. Lo mismo pasó también ayer en Tarapacá, en Iquique, la marcha que hubo contra la delegación presidencial.
empujando, pidiendo mayor seguridad y otro, y finalmente no vemos ningún proyecto con urgencia, le echan la culpa, cuando le echaron la culpa a la autopista de la Encerrona. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del subsecretario Monsalve? ¿Cuál es la responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Para qué quisieran ser gobierno si finalmente el tema de la seguridad es de los privados? Cosa que yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que acá también hay que pensar cómo seguimos adelante, por qué se generan estos espacios, que hayan tipos con overoles blancos disparando cuando hay gente de rodillas, con todo el espectáculo, y también lo que pasó, que se filtraron los videos que entregó la tienda a los medios. Yo creo que acá hay que hacer una decisión y hay que actuar ya. O sea, hay que dejar de pensar en la mesa y hay que empezar a poner urgencia a los proyectos y tomar medidas administrativas. Hay una cosa, sí, creo que el subsecretario Monsalva habla de responsabilidades compartidas, no solamente que esto de los privados, pero principalmente se detectan algunas inseguridades. Entiendo a dónde vas con el tema de las armas, ¿no? Que lo podríamos abordar, pero también se detectaron que no estaban los guardias suficientes y que no tenían los cursos al día. O sea, eso también es grave. También hay una responsabilidad efectivamente del privado ahí, ¿no? Si bien no estamos de acuerdo que no debe manejar armas, hay un tema ahí que ver, ¿no? Sí, o sea, efectivamente en este tipo de casos se da esa relación entre que es un espacio efectivamente que es de privados, pero donde concurren, donde hay reunión pública, básicamente, entonces genera efectivamente una dualidad, más allá de que la seguridad yo creo que tiene que ser un bien para todos en todos los lugares, y en ese sentido yo creo que en vez de ir buscando quién tiene aquí más responsabilidad o no, es cómo enfrentamos, porque no es la primera vez que en este tipo de espacios o en eventos o lugares de concurrencia masiva se generan estas situaciones de inseguridad que son bien problemáticas, no solo por la exposición concreta de la vida en el lugar, sino que también porque empieza a generar una, digamos, disuasión de asistir a espacios. Y eso genera también efectos y impactos de convivencia social. O sea, si uno tiene temor de asistir a un espacio como un mall, eso efectivamente tiene impacto colectivo. Entonces yo creo que aquí hay una dimensión que tiene que ver con la regulación de armas, que efectivamente que estas bandas puedan disponer tan fácilmente de las armas y por tanto ir a cualquier espacio y usarlas como elementos disuasivos de atentar contra otras personas es un problema. Y yo creo que ahí tienen que estar todos los sectores muy alineados con una señal respecto al uso de las armas, y no ha sido de tal forma. O sea, hay señalizaciones contradictorias respecto de permitir mayor acceso a las armas, restringir el acceso a las armas. Entonces creo que ahí se requieren dar señales generales, y también creo que tiene que haber una conversación seria y honesta en las condiciones en las que hoy día estamos de seguridad con los distintos espacios que son administrados por privados, pero que efectivamente son espacios de reunión pública masiva, que en otros casos se ha visto relacionado con conciertos o ámbitos de la cultura, pero acá en el caso del mall, que también termina siendo una extensión de la vida cotidiana, como un espacio no solo para comprar, sino para divertirse, pasear. Entonces ahí tiene que haber efectivamente un acuerdo común de cómo enfrentar la seguridad con la situación que hoy día tenemos, que efectivamente que hay crimen organizado y que hacen uso de armas y otras estrategias de las cuales no estábamos acostumbrados ni acostumbrados, y eso es un elemento que hay que asumir. ¿Rodrigo? ¿De la Riva? Estaba escuchando aquí atentamente. Yo me quedo con la idea de que es una responsabilidad compartida, ¿no? Enfrentar esto de que el crimen cada vez es más organizado. De hecho, hay por primera vez una política contra el crimen organizado. Hay muchos recursos dispuestos para combatirlo, y hay que primero, desde el punto de vista del Estado, fortalecer a las policías. Hoy día tenemos 2,5 policías por cada 1.000 habitantes, según recomendación ONU es 1,8, pero entendemos que hay países como España que tienen 5,3 policías por cada 1.000 habitantes. Entonces tenemos que pensar primero ese aspecto, ¿no? Cómo resguardamos a la población con más dotación de carabineros y PDI y mejor destinados, ¿no? Hablábamos la otra vez de la georreferenciación, la importancia de ubicar los centros de conflicto. Primera cosa. Segunda cosa, sí creo que los privados tienen responsabilidad, y algunos de ellos la ejecutan, ¿no? Mall Plaza, el mall afectado por este atentado, este atraco, dispone de un botón de pánico, que de hecho fue esa medida la que fue la disuasiva, la que alertó rápidamente a carabineros y a los guardias, ¿no es cierto?, que estaban en el recinto. Por lo tanto, a esa sí es una medida que sirve, pero faltan otras. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Apple, Mac Online, la tienda afectada, no tengan en sus dispositivos, ¿no es cierto?, todos estos AirTags o algún otro elemento que permita hacer seguimiento. Se llevaron sacos con iPads y iPhones que perfectamente podrían ser seguidos y hoy día dar con el paradero de los delincuentes, ¿no?
Entonces, la responsabilidad, insisto, que es compartida, no es de un solo actor aquí involucrado. No, yo creo que al final echarle la culpa a la tienda porque tiene productos caros y no hace seguimiento, no sé si es lo mejor. O sea, acá claramente hay un ilícito y finalmente estas personas salen a la calle, se genera la otra. Puede haber ciertas alarmas, pero ¿cómo le vamos a pedir a los privados que se hagan cargo cuando entren 9 personas armadas? Y en general también sobre la lógica de la seguridad de orden público, y no solo pasa en los malls, en los estadios, la discusión sobre la participación del uso de la fuerza en los estadios ha sido histórica y ha habido resultados súper ambivalentes. En los conciertos lo mismo, el concierto de Daddy Yankee cuando tuvo esa presión, cuando se generaron pero Álvaro, los casos. ¿qué harías ahí en ese caso? ¿Cuál crees tú que tendrían que haber más carabineros? ¿Tendrían que haber carabineros en los espacios públicos permanentemente? O sea, yo creo que hay que hacer varias cosas. Lo que hizo en su minuto Chicago es que tomó la lista y vio las opciones de patrullaje y generó patrullajes dinámicos. Entonces, ocupando inteligencia artificial, fue variando la probabilidad porque van cambiando la ruta y efectivamente sí estoy de acuerdo, que hay espacios específicos, que hay zonas donde se va concentrando. El tema es que estas bandas o los delincuentes van cambiando su variación, por lo tanto las estrategias también tienen que ir cambiando. Y en general, cuando no hay proyectos, cuando no hay nueva iniciativa, cuando administrativamente ha habido poco cambio, cuando al final lo único que habla es un poco de las patrullas, hay una necesidad importante. Y también justamente, y sí estoy de acuerdo sobre el rol que tiene Carabineros, la Policía de Investigaciones, sobre también la perspectiva de Carabineros. Hace 2-3 años, los mismos que hoy día gobiernan fueron muy críticos. Llamaron a desarmarlos, a refundarlos, la cantidad de nuevos ingresos bajó al mínimo. Entonces, ahora efectivamente, y encuentro que es positivo y es muy legítimo que validen la importancia de Carabineros y la importancia del orden público, pero también hay que hacerse cargo y yo creo que dejó el momento de la excusa. Siempre hay una excusa para Monsalve, siempre hay una excusa para el gobierno. No, que la mesa, que el proyecto de ley, que el verano, que los iPad. Bueno, entonces, ¿para qué quisieron ser gobierno? Si es su responsabilidad. Y eso creo que es súper importante. Porque si no, ¿qué va a pasar? Esto va a ir escalando, los guardias van a empezar a estar armados, les van a robar las armas, van a haber dificultades, no van a estar preparados, y ahí solo empeora. Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión. O mejoramos el proceso de seguridad y Carabineros, que eso es 100% responsabilidad administrativa del Ministerio del Interior, el trabajo con Carabineros y la coordinación, o avanzamos hacia la lógica, especialmente de Estados Unidos, que yo no estoy de acuerdo, en donde los guardias u otros tengan más acceso a armas. Entonces, ahí esa decisión va a ser difícil, pero necesitamos que se pongan los pantalones. Si es la principal preocupación de la ciudadanía. A ver, yo creo que aquí hay varias variables. Primero, respecto de la fuerza policial, yo creo que efectivamente se requieren hacer ajustes que tienen que apuntar en profesionalización. O sea, no podemos obviar que han cambiado las formas de ejercicio de los delitos y por eso son diferentes y nos sorprenden harto por digamos, la forma en que nos exponen hoy día, ¿cierto? Que están vinculados con el crimen organizado que se ha asentado en el país hace un par de años. Entonces creo que eso es importante también porque blinda a quienes puedan participar e incorporarse a las fuerzas de orden y seguridad. Es decir, si tú no tienes herramientas específicas para abordar este tipo de hechos, es difícilmente, digamos, un incentivo a participar e incorporarte a estas fuerzas. Entonces creo que hay un ámbito de profesionalización que es súper importante y que lo venimos discutiendo hace tiempo a propósito de las reformas a las policías que tiene que ver con su orientación y cómo convocan y cómo se hacen cargo de la situación actual. Eso no ocurre de la noche a la mañana y no ha ocurrido de la noche a la mañana y es una deuda larga. Entonces yo creo que eso primero hay que asumirlo con responsabilidad. En segundo lugar, aquí se requieren medidas que están presentándose en algunos proyectos de ley, pero que requieren del apoyo y el aporte de todos los sectores políticos. De lo contrario, es imposible que persistan. Entonces, por ejemplo, lo de la mesa de seguridad, que uno puede decir, bueno, se suben o no se suben, el gobierno debería empujar igual. La pregunta es si es que van a estar entonces los votos en el Congreso, por ejemplo, para regular la situación de las armas en Chile. Esa es una pregunta concreta, específica. ¿Van a estar los votos sí o no? Porque de lo contrario podemos estar todo el rato diciendo, bueno, el gobierno no tiene iniciativa, y en realidad cuando tiene iniciativa no tiene los votos y el respaldo, y entonces se genera un círculo vicioso eterno donde se dice el gobierno no actúa, pero en realidad no hay una contribución de la oposición más allá de decir o tratar de responsabilizar al gobierno de todos los males del país o del planeta que hoy día tenemos. Entonces creo que estos temas hay que tratarlos con harta seriedad. Yo creo que aquí hay responsabilidades transversales y también las soluciones son transversales porque estamos hablando de seguridad donde intervienen distintas actorías, el Estado, desde luego, las policías, nosotras y nosotros mismos en nuestra
nuestra vida cotidiana, entonces yo creo que esto hay que tomarlo con seriedad, de lo contrario no vamos a poder resolverlo. Álvaro, te damos al tiro la palabra, pero Rodrigo le había pedido. Rodrigo había hablado de las responsabilidades compartidas y después a ver si podemos tocar lo que pasó en las carreteras, que ahí sí se logra trabajar en conjunto. O sea, es los bancos. interesante lo que Pasa pasa cuando ahí. el robo más común en Chile era el robo del cajero automático, con oxicorte, que se lo llevaban, que no sé qué cosa. Hasta que los bancos tuvieron que implementar medidas de seguridad que disminuyó con aquel delito. Rodrigo, te escuchamos. Sí, no, se me estaba olvidando uno de los actores súper importantes acá, quien es Fiscalía, ¿no? Fiscalía, organismo independiente, que no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no es cierto? Que hoy día tiene un fiscal nuevo, Ángel Valencia, y cuyo rol es coordinar las policías para la persecución del crimen. El problema que hoy día tiene Fiscalía y que arrastra desde su génesis es que hay muchas causas archivadas, cerca de 3.000 causas al año se archivan porque no se identifican los imputados. Y es ahí donde cobra relevancia la coordinación con las policías, en establecer con claridad cómo levantar evidencia para imputar en juicio correctamente a todas estas personas que terminan finalmente impunes, ¿no es cierto?, cometen nuevos crímenes y ven que en definitiva es fácil volver a reincidir porque no hay una persecución eficaz, ¿no? Y ese es el punto. Y ahí es un actor relevante que hoy día esperemos que cumpla con su función. Ahora sí, Álvaro. Yo creo que hay varias cosas. Uno, en la agenda de seguridad, al menos en las votaciones en el Congreso, quienes se han opuesto a los cambios es la propia coalición oficialista, parte de ella, por supuesto, que es el Partido Comunista y parte del Frente Amplio. En la votación uno ha visto estas condiciones. Y también el gobierno es mayoría en el Congreso, y no hay que olvidar eso. No tiene mayoría. Hoy en día, Justamente ese pero por es uno algo de los tiene la problemas. presidencia de la Cámara de Diputados. La mayoría. Pero sí, eso no es claramente la tiene un mayoría. apoyo, pero la oposición, o sea, al menos Chile Vamos más republicanos tampoco lo son. La ley de migraciones se aprobó con un Congreso en claramente minoría, con los actuales pero eso ministros y significa otros. negociar, pues significa negociar, llegar a acuerdos, porque no hay mayoría. Pero no hubo una mesa. Lo que se hizo es que se trabajó en las comisiones y se empujó. ¿Sabes cuántos proyectos han tenido urgencia, de urgencia a suma urgencia, en la Comisión de Seguridad? Ninguno. Entonces, al final, te decís, ¿cuál es la intención? Entonces, finalmente, lo que quiere hacer la ministra Toa es pasar la responsabilidad a la oposición, a Chile Vamos republicanos, que usualmente apoyan estos proyectos en mejora en temas de seguridad, cuando no logra convencer ni al Partido Comunista ni a parte de la Prueba de Dignidad, pero ahora genera un inmovilismo donde no presentan proyectos. Finalmente Pero están a la espera de la mesa, que es este viernes. Sí, pero se pararon de la final- mesa y que en el pero fondo lo que se quedó dijeron- detenido en las negociaciones. Hay un par de Lo dijeron proyectos los con diputados. urgencia, estaba incluso revisando ahora el sitio del Congreso y hay varios proyectos con urgencia, entonces también ahí pediría precisión porque... asociados a la mesa, al tema específico, pero entrando... seguridad. Sí. Ya, pero en seguridad es desde el uso del carnet de identidad, sí, la mesa es bien amplia. No, por ejemplo, protección e infraestructura crítica tuvo urgencia en su discusión, para poner un ejemplo. O sea, yo creo que aquí el punto tiene que ver con que si tenemos una voluntad de enfrentar la situación de seguridad que hoy día tenemos y también asumir que las recetas que se han usado no necesariamente son las que van a resolver un problema que se ha arrastrado por mucho tiempo, porque hoy día tenemos otro tipo de acciones delictuales, tenemos otras situaciones enfrente y por tanto hay que pensar las estrategias más favorables. Por ejemplo, cuando se discute infraestructura crítica, si tú conversas con algunos militares, probablemente te digan, esa no es la función que nosotros tenemos que desempeñar, pero hay un contexto particular donde se requieren ciertas herramientas y bueno, se toma una discusión y una decisión al respecto. Creo que lo mismo en otras materias de seguridad requieren aquí conversaciones que son distintas, porque lo contrario es, me apoyas mi proyecto eterno o yo te apoyo, digamos, este otro proyecto, y no básicamente cómo nos hacemos cargo de la situación de seguridad hoy día. Y por eso yo creo que es un problema el círculo de la ministra Toa dijo esto, Monsalve dijo esto, y más bien, digamos, cómo en todos los sectores políticos se puede generar un acuerdo que permita que esas reformas se lleven adelante, se implementen, porque tampoco son reformas que se implementan de la noche a la mañana. Eso también yo creo que es importante poner sobre la mesa. Por eso requiere acciones que son inmediatas, que tienen que ver efectivamente con quien hoy día administra el uso de la fuerza, que tiene que ver donde están implicadas las policías, fiscalía, el mismo gobierno, pero también estos otros proyectos que implican tener más herramientas y permitir que efectivamente haya especialización en las áreas donde se requiere con mayor atención accionar. Sí, hay dos cositas. Uno, ya, o sea, siempre hay que conversar, vamos a pasar los 4 años conversando. ¿Dónde están las acciones? El tema administrativo.
Temas claros, infraestructura crítica, que los militares efectivamente no quieren hacerse cargo del control fronterizo. ¿El control fronterizo es complejo? Sí, pero ayer se vio las protestas en Iquique y emplazaron al delegado presidencial, le dijeron, delegado, usted no se atreve a ir a las tomas en Alto Hospicio porque sabe que no va a salir vivo, que les da susto salir de sus calles. Y es cierto, si el campamento que son 30.000 personas. ¿Y dónde están las acciones? Y nos vamos a ir conversando. Y lo segundo, no todas las medidas son el Congreso. O sea, ¿dónde están las acciones concretas? Mismo efectivamente que PDI entregó el detalle, las denuncias por robo subieron un 39%. En Tarapacá, 18 homicidios en el primer mes. Entonces, vemos efectivamente aumentados los portonazos, aumentados los delitos de connotación social. Y finalmente, ¿en qué se quedan? Conversemos, que en la mesa, oye, si la gente está cansada. En Iquique están cansados de lo que ven y es tema específico, y son temas administrativos. Que no se devuelva gente, que no se genere la reconducción, fue por una decisión administrativa del gobierno. Ellos sacaron una resolución el 28 de abril para evitar la reconducción a Bolivia. Entraron 54.000 personas y expulsaron 30. Y dijeron, no, que no... Ahora, es que no pero eso es poner el eje en la seguridad solo en la migración, y tú sabes supuesto que eso no es así, Álvaro. Pero también aquí hay un tema que ningún gobierno lo ha logrado resolver, Álvaro. No tiene que ver solo con este gobierno del presidente Boric. También para Piñera también fue un tema. De todas maneras. Lo que pasa es que hoy día estamos enfrentados a una composición del crimen que yo creo que no supera. Es una composición del crimen súper complejo y que se necesita otro tipo claramente de inteligencia, y para eso sí hay que por lo menos al menos entenderlo, ¿o no? Yo creo que el viernes debieran sentarse ya, ¿no? ¿Qué pasa con la derecha ahí en ese sentido de haber dilatado todo este tiempo? No, yo creo que lo que tienen que hacer es presentar los proyectos y ponerles urgencia. Fin. Y eso no lo quieren hacer. Y llevan 1 año y quizá va a ser 2 años, 3 años, porque realmente es muy complejo internamente el tema de la seguridad y el tema de la delincuencia. Entonces, ¿por qué el Partido Comunista y gran parte de la Prueba de Dignidad votan en contra de muchos de los mismos proyectos en temas de seguridad que plantean los ministros más ligados a socialismo democrático? Porque tampoco hay un consenso interno. Y es difícil, y estoy de acuerdo que hay muchos temas y hay muchas variables. Pero yo encuentro vergonzoso que Monsalve diga que esto es un problema de los privados. Entonces, yo creo que acá hay que tomar acciones y no tirarle la pelota al Congreso. Hay acciones administrativas que se pueden hacer, y eso es mejor gestión, mejor control, mejor relación con la PDI, mejor relación con Carabineros, mejor relación con la Fiscalía, mejor relación con el Poder Judicial también, que también tiene un rol súper importante. Y por supuesto, dejar de sacar indulto a personas que han ido a asaltar bancos, a personas que han quemado cosas, porque acá las señales también son claras. Yo creo que hay bastante por hacer. Es complejo el tema de seguridad. Sí, Monsalve no dice que es tema de los privados, dice que los privados pegan una manito. El MOL se defiende diciendo que están en cambio de turno, que no sé qué, que le falta un cursito. ¿Rodrigo Larriba? Sí, no, yo me quería remitir nuevamente a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Nosotros en el Pulso Ciudadano el domingo pasado levantamos una pregunta, si es que usted o algún miembro del hogar fue víctima de algún robo en los últimos 3 meses, y el 42% sostuvo que sí, ¿ya? Ese es un dato claro, y ese es un dato que requiere solución urgente. Pero ¿dónde es que más solución requiere, no? Uno tiende a ver en las noticias, ¿no es cierto?, que la mayoría de los asaltos son en el barrio alto. Pero en realidad el estrato alto, solo el 23% dijo que había sido víctima de un robo asalto en los últimos 3 meses. Donde está concentrado la mayor cantidad de gente que dice que fue víctima de robo asalto fue en los estratos bajos, el 45% de la población. Que eso es, el 45% de ellos dice que sufrió algún asalto, ¿no? Y eso es más del 50% de la población. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? La población hoy día está demandando soluciones, y para ver soluciones hay que sentarse a una mesa que hoy día un sector, ¿no es cierto?, de la política, que es la derecha, se abstiene de participar, ¿no? Evidentemente hay soluciones administrativas, está la ley contra el crimen organizado, está funcionando, hay recursos dispuestos para ello, pero hay proyectos que deben generarse y ejecutarse, y esos se ejecutan solamente en el consenso que se logra en una mesa en la cual un sector importante de la política no quiere participar, y la gente está demandando soluciones aquí y ahora. Ahora, igual la gente toma partido acá y nos empiezan a escribir. Hay harta gente como bien molesta porque dice que los guardias de seguridad efectivamente no están preparados, miran el celular todo el día. Hay que mejorar la preparación de los guardias. Hay otros que dicen que quieren más mano dura, que en el fondo hacen falta más policía en estos sectores. Es un tema que genera esta división frente a lo punitivo, frente a la formación. Tenemos un déficit, pues estamos con problemas acá. Que la gente del fútbol conocemos desde hace muchísimo rato en términos de quién contratan, cómo los contratan, de qué manera se enfrentan con la delincuencia y cómo quedan expuestos a la violencia. Digamos que en materia de ley, al menos, hay una cuestión re importante. Están asaltando las casas donde venden
tablets y celulares. Desde una semana más o menos se pueden bloquear todos los celulares, aquellos que tengan asignado número y aquellos que no lo tengan. Y por lo tanto, se supone que este robo al menos va a tener una implicancia en ese sentido. Al menos en Chile no vas a poder comercializar los de manera legal, claro. No, de manera ni legal ni legal, o sea, va a estar bloqueado el celular que tú pretendas comprar y que es fruto del robo. Sí, claro. Esa es una medida de privado, que es plausible, ¿no? Que es un aporte, ¿no es cierto?, para que sea un disuasivo contra la delincuencia. Estudia en la única universidad de la región de Valparaíso, acreditada por 7 años en todas las áreas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, centenaria, inclusiva y de excelencia. Este verano en la capital de los sabores, SOG Santiago Open Gourmet, disfruta de todos los panoramas que tienen para ti esta temporada. Buenos momentos, preparaciones, cócteles, amigos, risas y la buena vida. Santiago Open Gourmet, exclusivo en el 4º nivel de Open Kennedy. Nos escribe una persona aquí, nos dice, efectivamente hay diferencia entre guardias y vigilantes. Quienes usan armas, quienes no usan armas, hay una gran diferencia. A lo mejor eso es un tema a conversar, cuáles son los roles de cada uno. No la tengo chequeada, pero a mí me escriben diciendo que desde hace mucho rato que en los malls las joyerías tienen guardias armados, y que eso significó al menos un cambio específico a ese respecto, pero pucha, la verdad no tengo información a ese respecto. A mí me parece interesante lo que hicieron en las costaneras, en las autopistas, en que tuvieron que trabajar en conjunto. No queda otra. Esto es un tema no solo del Estado. Claramente ningún Estado se ha podido hacer cargo en este minuto en los últimos 20 años. Por lo tanto, es un tema que tiene que ser con responsabilidades compartidas y trabajo compartido. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de las ISAPRES, ¿les parece? Complicado y que no nos tiene muy unidos, es súper difícil. Nosotros le pusimos ayer al programa... que estamos haciendo con Camila Miranda, con Álvaro Belolio y con Rodrigo de la Riva, País ADN esta mañana. Sí, ayer conversábamos que le pusimos al capítulo Te odio pero te necesito, a las ISAPRES. Ese fue como el titular, porque de verdad hay un tema complejo que en el fondo estaríamos siendo todos traspasados a FONASA, o siendo traspasado este sistema con un seguro adicional. Esa es una nueva propuesta que se pone en marcha y obviamente hay un grupo de personas que están con preexistencia, que se pone complejo, pero la pregunta de fondo, se paran de la mesa, piden conversar. ¿Es el Estado, el gobierno de Chile en este caso, el que tiene que rescatar a un sistema privado? ¿Tenemos que trabajar en conjunto, Camila? O sea, yo creo que la obligación y la preocupación del Estado tiene que estar en todas y todos los afiliados a los distintos seguros de salud. O sea, yo creo que ese, además de ser un derecho garantizado y reconocido, incluso en los códigos de la Constitución actual, es una obligación en ese sentido. Ahora, es distinto la relación con la ISAPRE misma, que recordemos que ha tenido cuantiosas ganancias y recién, ante estas pérdidas, ¿cierto?, plantea quiebras u otras salidas, siendo que muchos de los afiliados y las afiliadas han ido sosteniendo en otros momentos las pérdidas de la ISAPRE, y ahí hay una frase que es paradigmática respecto a que la ISAPRE en definitiva no están hechas para atender a las personas enfermas, y eso pone un dilema sobre entonces ¿para qué sí? Entonces yo creo que el gobierno tiene que tener una prioridad en hacerse cargo de todas las afiliadas y los afiliados, y eso implica modelos de transición, también implica desde luego fortalecer FONASA, porque efectivamente FONASA hoy día tiene ciertas debilidades, pero también tiene ciertas virtudes, y también yo creo que implica tener la conversación abierta y seria sobre que en salud pueden haber distintos proveedores, lo existen. Si la cuestión fundamental es cuál es la lógica con la cual se organizan, es decir, cómo se puede construir o reconstruir más bien un sistema nacional de salud que lo tuvimos. O sea, a inicios del siglo XX y todo el desarrollo del siglo XX se desarrolló un fuerte sistema de salud que tenía prestadores públicos y privados, y yo creo que hoy día es la necesidad y la obligación de volver a reconstruirlo, y a propósito de esta crisis de algunas ISAPRES, porque no son todas las ISAPRES tampoco, poder hacerse esas preguntas y generar esas respuestas. Yo en general en las crisis siempre veo oportunidades. Yo creo que esta es una deuda también que tenemos respecto a nuestro sistema de salud, y si aquí puede servir para crear otro sistema de seguros. Si uno mira a otros países, eso es algo que existe. El punto es cuál es la lógica que organiza el sistema de salud y si la salud es la preocupación u otra. Rodrigo, tengo un tema con la incertidumbre que ha generado este tema. Nosotros conversamos la semana pasada contigo sobre el estudio del costo de la vida y sobre lo que significa para la gente tener además este adicional de no saber si voy a estar asegurado o no. ¿Qué pasa con una sociedad, las personas que tienen este miedo permanente?
Bien, esas personas son 3 millones, ¿no es cierto?, de sí. afiliados a ISAPRE, ¿no? Pero también afecta a los otros que dicen, chuta, se van a venir a mi sistema y mi sistema no va a dar abasto. Entonces, en el fondo, tenéis una sociedad complicada con el tema salud. Sí, hay que fortalecer el sistema público de salud y ese es como el gran desafío, ¿no? Hoy día el sistema público está diseñado y está, yo diría, respondiendo todavía con una brecha, ¿no?, a las necesidades del 80% de la población, ¿ya? Y efectivamente, si lo sobrecargamos, bien pudiera generar el inicio de un colapso. Pero bueno, por ello es que se diseña esta propuesta en la cual se adosa al 7% de cotización base de FONASA un seguro de salud con una tarifa plana, que vendría a equiparar las condiciones en promedio que exigen hoy día las ISAPRES a sus afiliados, ¿no? Por lo tanto, por ahí podría ir dándose certidumbre a la población, porque esta propuesta no está configurada al 100%, no es una propuesta inicial, está como una idea, falta todo el desarrollo técnico y toda la explicación de lo que consiste este seguro y cuál sería la real cobertura. Entregando información a la población, sobre todo a los afiliados a ISAPRES, es donde nosotros podemos dar certidumbre. Nosotros trabajamos mucho en el tema de la experiencia que viven los clientes en distintas organizaciones privadas. Y la manera en que los clientes viven buenas experiencias es cuando tienen toda la información a su disposición y saben con ello sacarle el mayor provecho a ese servicio que se les entrega. De esa forma, hoy día el gobierno tiene la responsabilidad de informar correctamente a la población, habilitar a la población en cuáles serían los pasos a seguir para transitar este supuesto nuevo modelo en el cual FONASA más un seguro de tarifa plana diera respuesta a toda la cobertura que actualmente tienen con ISAPRE. Ahora, que las ISAPRE salgan de la mesa, eso no es para nada positivo. Salen de la mesa, ¿por qué? Porque el gobierno hoy día se está preocupando primero de las personas. Me parece correcto que se esté preocupando primero de las personas. Las ISAPRES son un ente privado. Quizás debieran buscar en esa mesa alguna instancia de conversación para ver de qué manera se sinceran como seguro de salud privado, y de qué manera transitan hacia un escenario que les sea favorable, les sea conveniente, les genere rédito, ¿no? Pero levantarse de la mesa y salir de la conversación creo que no contribuye en nada. Álvaro, ¿hay algún sistema de salud en el mundo que se haya visto esta combinación y que funcione, digamos, de manera bien, que tenga un sistema privado que va en debacle y que van a quedar poquititos administradores, un sistema privado con seguros de salud? A ver, en general en la discusión se han mirado, o hay dos modelos interesantes. Uno, el modelo inglés. El modelo inglés implementó su sistema, de hecho, bajo gobiernos conservadores hace más de 20, 30 años. El gran problema que tiene son las listas de espera. O sea, hay un crecimiento y también en Chile ha habido cambios demográficos y otros. Tiene que ver, claro, efectivamente, si entran estas personas al sistema público, cuáles van a ser los tiempos. Y también tiene que ver con el potencial, con la cantidad de médicos y otros, que es una discusión súper difícil. Sobre el uso de seguros privados, el ejemplo máximo es Estados Unidos, que creo que no es el mejor ejemplo en tema de salud. Muy buena calidad, pero unos precios inaccesibles. Y el que trabajó un poco esta línea del seguro fue el Affordable Care Act. Lo llamaban Obamacare, pero el nombre real es Affordable Care Act, que estableció un seguro plano, un seguro para todos, que tenía bastante sentido. Los precios en Estados Unidos son una locura, o sea, el sobreprecio del pago de seguro. Me acuerdo una vez, yo viví casi 3 años en Estados Unidos, y una persona fue a hacerse un examen de sangre y anotaron mal el número del seguro y la cuenta fue $1,000. $1,000 el examen de sangre. No, una locura. Después se alegó y se recuperó, pero ahí tiene que entrar un ente regulador, me imagino, ¿no? Entonces el punto ha sido ese en esa línea. O sea, es difícil establecer, porque lo que critica la ISAPRE es que dicen, miren, nuestros costos aumentan de 6 a 8% al año, pero lo máximo que nos deja la Corte Suprema de la Super es 5 o 6%. Por lo tanto, no da. Pasan en estos temas de externalidad. Hay que ver la eficiencia, hay que ver una discusión muy larga. Entonces, la gran pregunta yo creo que son dos sobre este tema. Hay muchas más, pero uno es, si se contrata un seguro directo con la clínica, cosa que me parece súper razonable, ¿se puede endosar el 7% directo a la clínica o ese 7% siempre va a un fondo común y el seguro con la clínica es algo adicional? Esa es una pregunta compleja. Y el segundo punto tiene que ver con las licencias. Gran parte del problema del financiamiento de la salud en Chile es que el 7% de salud se va principalmente a pagar licencias.
una gran discusión, pero el uso fraudulento de licencia ha sido muy duro en Chile. Y eso también está generando un tema. Salió un reportaje, creo que ayer, que decía el 1,5% de los médicos da el 20% de la licencia en Chile. Entonces, ahí también yo creo que es difícil hablar sobre el tema FONASA y SAPRE sin hablar del tema de licencia, que de todas maneras hay que pagarla, pero hay que establecer ciertas condiciones. Y la ISAPRE, bueno, personalmente siempre es difícil defender a la ISAPRE. Pues sí, a mí anteayer me rechazaron 4 gastos y me han rechazado 2 veces. Siempre salen ganando, es muy difícil. Ahora, hay un tema aquí que... O sea, yo ayer sostenía que si las salvamos hay que humillarlas por lo menos, ¿no? Son duras. Te pusimos te odio, pero te necesito. Sí, algo así. Pero hay un tema que tiene que ver con las razones de esta quiebra. Tú hablas de las licencias médicas, hablamos de todo lo que significó el fallo de la Corte Suprema, que tienen que pagar, pero también porque ellos cometen una subida de precio que la Corte Suprema estima y todos los usuarios estimamos que no debió haber sido así. Clara. Exacto, hay poca transparencia, pero uno igual no puede creer que con las utilidades que van teniendo no hayan podido resguardar. Puede haber sido tan fuerte el tema de la pandemia que nos llegamos a este nivel de mal manejo de plata en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que una cosa puede ser el mal manejo de plata y ahí hay, digamos, decisiones que toma la propia administradora, pero creo que otra tiene que ver con los incentivos, es decir, la plata que recibes, en qué la inviertes y la usas. Y por eso yo recordaba que han tenido cuantiosas ganancias, entonces un año de pérdida supone, ¿cierto?, o plantearse en una situación de quiebra o cargar aún más a las y los afiliados de esas distintas ISAPRE. Y esto se ha desencadenado a propósito de que la Corte Suprema reiteradamente le ha planteado que generar segmentaciones, digamos, sectorizar a las personas de acuerdo a sus niveles de riesgo, a su sexo, a su edad, etcétera, es discriminatorio, porque estamos hablando de un ámbito de acceso a la salud, del derecho a la salud. Entonces, que eso es problemático e incompatible efectivamente con desenvolverse en el área de la salud. Entonces, yo creo que hay un problema de incentivos no solamente de administración, digamos, de los recursos, y desde luego puede haberlo, pero creo que esa es un poco la conversación, y quizás cuando se plantean que se comporten efectivamente como un seguro privado puede ser una forma de generar una solución en una transición que hay que construir efectivamente, porque hoy día hay que generar certeza. O sea, yo ahí comparto que tienen que ser claras las indicaciones respecto a cuáles van a ser las alternativas y cuáles van a ser los caminos para llegar a esa alternativa. En ningún país puede haber un cambio tan, digamos, importante de la noche a la mañana, sobre todo cuando hoy día tenemos, digamos, un sistema que funciona y se sostiene en base a que algunas puedan tener ISAPRE. Entonces, ahí yo creo que hay que tomarse los tiempos para la discusión de la urgencia de la crisis, pero también de la discusión de cómo construimos un sistema que permita que la salud sea la cuestión central, y así como en otros países donde la discusión tiene que ver con, por ejemplo, en el tipo de sociedad que se tiene, con los cambios demográficos, con el tipo de enfermedades que están presentes en una sociedad, si esos riesgos se distribuyen, cómo, y ahí viene toda la discusión de qué tipo de seguros tener. Bueno, lo que está presentando el gobierno ahora es un seguro complementario con prima plana. Ese es el plan que tiene el gobierno para el traspaso a FONASA y un seguro y bueno, este grupo E que tomaría a las personas que tienen preexistencia. Eso da alguna seguridad. Lo claro es que este viernes ya vamos a tener algún avance en esta materia, pero ha sido mucho tiempo con incertidumbre. Yo ahí me quedo un poco con lo que plantea Rodrigo, ¿no es cierto? Que el sistema de salud es una de las cosas claves para tener una población tranquila, que se sienta cuidada. Es re complejo este tema. Ustedes son muy jóvenes. ¿No se acuerdan de Humberto Tossi doblando en el Festival de Viña, no? He visto los videos, pero... La verdad que no. ¿Para qué mentir? O sea, el tema de que vaya a la orquesta o no vaya a la orquesta, Camila, te genera algo, ¿no? Uno ha crecido viendo el festival con la orquesta, teniendo todos los relatos de la orquesta presente, interviniendo. Entonces, esto de que hay una orquesta que ahora esté grabada en un pendrive y en un salón previo y que después uno le ponga play, también es conflictivo en el sentido de que las músicas y los músicos también realizan un trabajo, pero también le da un carácter al Festival de Viña, como un festival que tiene que ver con la música, con el desarrollo de la cultura. Entonces, traspasarlo, es como un poco la discusión cuando uno decía artistas que hacen playback, uno dice, bueno, un festival de la canción. O sea, uno espera que haya música en vivo, que se expongan esos talentos. Humberto Tossi, me voy así la boca. ¿Qué pasó? Cantautor italiano. ¿Ah? Cantautor italiano histórico.
Tosi, no, además venía en su mejor momento y todo el cuento. Y ya habían venido otros italianos que habían dejado la tendalá. Cochante casi rompe el piano arriba del escenario y todo el cuento. Pero Tosi se pasó, ¿sabes? Yo me acordaba que era italiano, pero no me acordaba cuál italiano era. Ayer en la noche tuvo una epifanía. ¿Lo viste? ¿Es verdad que fuiste ataché de Natalia Oreiro en el Festival de Viña, no? Efectivamente. ¿Cómo es eso? Hace 20 años atrás. Me estás bromeando. Sí. Me tocó trabajar un par de veranos en el festival. Mi papá trabajaba en el canal, así que fuimos para allá. Toda la experiencia me tocó esa vez que a un actor de teleserie le reventaron un vaso en la discoteca y después le regalaron vasos plásticos. Fue una experiencia bien interesante para tener 18 años. ¿Pero qué significa ser ataché? No, ataché, acompañar. Sé lo que es ataché. Sí. No, ¿qué significa realmente ser ataché? Mira, era principalmente coordinar que funcionaran bien los horarios. O sea, que se subiera al bus a la hora que tenía que ir al festival. En esa época como un chaperón. Claro, que llegaran las entrevistas, que llegaran y un poquito manejar la agenda y recordarle los horarios. Un asistente y llevarle, no sé, la cartera, cosas así. A propósito del Festival de Viña, hay una noticia que en estos momentos impacta en el mundo de la noticia policial, pero al mismo tiempo del espectáculo. Richard Jiménez, ¿cómo estás? Sí, porque la Policía de Investigaciones en estos momentos está allanando la casa, el hogar de la ex animadora de televisión y ex animadora del Festival de Viña, Tonka Tomicic. ¿En qué contexto se da esto? Recordar, por el llamado caso de relojes y joyas de alta gama, de alto valor, robados en el extranjero y comercializados aquí en Chile. Caso por el que aparece involucrado directamente, imputado su pareja, Marco Antonio López, conocido en el mundo de la televisión como Paribet. Es por eso que está la Policía de Investigaciones en el desarrollo de una diligencia por una investigación que está siendo encabezada desde hace ya bastante tiempo por la Fiscalía Occidente, que investiga los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de joyas y de relojes. Y de hecho se han conocido en el último tiempo, desde el año pasado en realidad, pinchazos telefónicos a la pareja de Tonka Tomicic, de Paribet, en donde incluso él nombra a su pareja en estas conversaciones con quienes lo proveían, con sus prestamistas. Por ahí el nombre de Domingo Jalil salta a la vista en estos pinchazos, un nombre que recordemos también está asociado, Domingo Jalil, a la venta e importación ilegal de fuegos artificiales, algo que dimos a conocer hace algunas semanas. Ahora la investigación es por el llamado caso relojes, contrabando de relojes y joyas de alto valor traídos desde el extranjero, donde habrían sido robados y donde aparecería involucrado, imputado su pareja Paribet. Vamos a seguir muy pendiente de aquella información, Richard. Muchas gracias. Hasta luego. Me quedé plop con los Rolex. Es que me acordé de Shakira, no puedo evitarlo. Lo siento, pero... No, qué fuerte que vayan a tu casa a allanar. Bueno, así es la vida, no más. Te conté mi anécdota con el relojero de Ávila que me estafó con el reloj, ¿no? ¿No? Fui a cambiar la pila y no me la cambió, pero entré a la relojería Pueblo en España y todo el cuento, y tenía letreros de Casio por todos lados. Le dije, le tiene que estar yendo mal. Por el contrario, me dice, he vendido más Casio que nunca en mi vida. Bueno, yo tengo un Casio, lo luzco con mucho orgullo para trotar ese y otras Casio cosas. calculadora. Lo tengo. Qué bueno. Pero tenéis que Ya tener vale los dedos, mucho, ¿ah? tenéis No que lo tener los dedos muy chicos, ¿no? Tenía como 12 años. Sí. A mí me gustó el Casio, le regalaron a mi hermano cuando tenía 13, el Casio que despertaba con músicas, tenía distintas músicas. Había uno con radio. ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo tengo un Casio para trotar, así que lo luzco con orgullo. Me acuerdo en el colegio de un compañero que tenía también un Casio, pero tenía para control de la tele. Entonces, ¿sabes? Cuando arrastraba la tele para ver películas, de repente apagaba la tele y el profesor no sabía qué hacer. La tecnología de... ¿Tuviste un Rolex alguna vez o no? No, nunca. Yo tuve un Rolex, me lo compré en Paraguay. Pero no cuentes eso, Lo elegiste con la punta del pie. Cuando tú te acordás, uno iba a Punta del Este y se traía cualquier cosa, menos perfume, porque los perfumes yo creo que generaban alergia, esas cosas. Hubo gente quemada con los perfumes paraguayos. En fin, Rodrigo Larriba, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Sí, raro tenerte lejos, se siente distinto, ¿no? Sí, pero volveré. Muy bien, me gusta eso. Ya.
Álvaro Belolio, Camila Miranda, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas También gracias. feliz cumpleaños de nuevo. Gracias. Nos han saludado harto aquí por todos lados. Es que además Aldo de verdad aparece en la efeméride. Ya. Oye, estoy impactada, Aldo, porque además hay otras personas de cumpleaños. Mira, está de cumpleaños Aucán Wilcamán. Es más importante algo. en todo caso. Está de cumpleaños Gabriel Salazar, el escribano historiador. Hay toda una tendencia ahí, ¿eh? Sí, y está de cumpleaños Justin Timberlake. Ese me gustó. Ese me gustó, amigo. Me gusta hacer. Además, tenemos Música casi para la la misma edad. fiesta. Es más chico que yo, la verdad. Este verano lánzate a la piscina con Carry, impulsa tu negocio, modelo Q22, cabina simple a partir de 5.990.000 pesos masiva, con un bono de financiamiento hasta 2 millones y comienza a pagar tu primera cuota en junio del 2023. Elige tu Q22 entre cabina simple, cabina doble y cargo box. Cotiza en carrychile.cl. Carry, una marca Andes Motor. Gestiona las vacaciones de tus colaboradores y ahorra tiempo y costos en tu área de recursos humanos con Talana. Así podrás dedicarle más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. ¿Nos seguimos haciendo País ADN? Pues ahí la vez que estaba más cerca Justin Timberlake. ¿Cuándo? Hace como un poco antes de la pandemia, en el canal decidieron hacer una promoción bailada. ¿Ya? Entonces me mostraron un video donde Justin Timberlake bailaba. Entonces me dijeron, esto tenés que hacer tú. ¿Y lo hiciste? Yo lo haría Hubiera hecho sido con tal de notable, conocerlo. hubiera Es que sido además, muy cool. imagínate la posibilidad de conocer, es el único que me gustaría ver en vivo a mí, que me falta por ver de mis artistas A Viña, hay que favoritos. traerlo a Viña junto con los Village People. Dios, puede. Oye, vamos a estar entre paréntesis hablando sobre el índice de corrupción y vamos a hablar también con Juan Pablo González, musicólogo, sobre esto que estábamos hablando del Festival de Viña, que más allá de lo que uno recuerde, hay aquí gente que necesita trabajar y que no corresponde que no apoyemos a la música chilena. Estoy indignada yo con eso, tú sabes. Aldos Chiapacase e Isabel Tolosa ya vuelven para levantar nuestra mañana en País ADN.